¿Qué tal? Muy buenas tardes a los que nos escuchan. Mi nombre es Alan Alejandro Negrete Tobar y pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial y les voy a exponer acerca del tema de descomposición de fuerzas. A continuación tenemos una breve introducción, la cual nos dice que cuando se estudia la fuerza sobre un cuerpo, puede ser interesante descomponerla en varias fuerzas, cada una de ellas con la dirección de los ejes cartesianos, de tal forma que el efecto de todas ellas sea equivalente a la fuerza descompuesta. Cuando hablamos de descomposición de fuerzas en el plano, podemos decir que consiste en hallar las proyecciones de una fuerza sobre sus dos ejes cartesianos, es decir, que se transforma una fuerza en otras dos que se encuentran sobre los ejes y que sumadas den la fuerza original. Bueno, entonces lo que se hace es proyectar cada fuerza dada sobre los ejes X y Y, reemplazándola de esta manera por dos fuerzas perpendiculares que entre sí, sumadas, dan la fuerza original. Debido a que las fuerzas y los ejes forman triángulos rectángulos, el descomponer una fuerza consiste en hallar los dos catetos a partir del valor de la hipotenusa y del ángulo. Para determinar los componentes rectangulares de una fuerza se hace uso de la trigonometría del triángulo rectángulo simple, aplicando el conocimiento del teorema de Pitágoras. Los métodos trigonométricos pueden mejorar la precisión y la rapidez para encontrar los componentes de un vector. Cuando hablamos del equilibrio de la partícula en un plano, nos dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero. La partícula se encuentra en equilibrio. Esto del libro de Beer y Johnson de 2010. Bien, a finales del siglo XVIII, Sir Isaac Newton formuló tres leyes fundamentales en las que se basa la ciencia de la mecánica. La primera de estas leyes puede enunciarse como sigue. Si la fuerza resultante actúa sobre una partícula, es cero. La partícula permanecerá en reposo. Claro, si originalmente estaba en reposo. O se moverá con la velocidad constante en línea recta. Y obviamente si originalmente estaba en movimiento, estableciéndose matemáticamente como la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Para entender esto de mejor manera tenemos un ejercicio, el cual nos dice: un bloque de 20 kilogramos es arrastrado por una fuerza de 320 newtons, orientada 30 grados por encima de la horizontal. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de cada una de las fuerzas descompuestas? Bien, como se puede observar en el siguiente ejercicio, ya tenemos representado de manera visual dicho bloque, cuyo peso es de 20 kilogramos y es arrastrado por una fuerza de 320 newtons, representada por la letra F. Se nos pide calcular el valor de cada una de las fuerzas existentes en este ejercicio, por lo que se debe definir la fuerza W, siendo la fuerza que ejerce el objeto con respecto al peso y gravedad. F, la suma de las fuerzas en el eje X y Y respectivamente, y la fuerza N, que es la reacción de la superficie hacia el bloque. Bien, en primera instancia, se puede proceder a incluir los datos que ya conocemos de la fuerza F, siendo que es de 320 newtons su fuerza, y de la W siendo 200 newtons de fuerza, derivados del cálculo masa por gravedad. Tomando en cuenta la gravedad como en 10, podemos pasar a descomponer la fuerza en F. Para descomponer el vector F, debemos representarlo en un plano cartesiano y trazar una línea en diagonal perpendicularmente a los ejes para poder visualizar los componentes. Una vez marcadas las diagonales, incluiremos los dos vectores correspondientes a cada eje, siendo estos f de y marcado en color azul y f de x en color rojo. Entonces,
hay que obtener las fuerzas de Fx y Fy. Empezamos a determinar las fuerzas de Fx y para esto recordamos que se toma la hipotenusa, en este caso F, y se multiplica por el coseno del ángulo, es decir, 30 grados. Sustituimos los valores y el valor resultante es de 277.13 newtons y procederemos a hacer la misma sustitución para hallar el valor de F de Y, cuya resultante será de 160 newtons. Bien, procedemos a actualizar la representación gráfica de las fuerzas ya descompuestas, por lo que la última fuerza a determinar es la de N. Y para ello fue necesario determinar las fuerzas que componen F, siendo la de utilidad la fuerza F de Y. De acuerdo con la imagen, podemos asumir que la suma de fuerzas verticales, o sea en el eje Y, son igual a 0, recordando la ley de equilibrio de partículas. Por lo que asumimos que las fuerzas que se desplazan hacia abajo son positivas. Entonces despejamos las variables, comenzando por F de Y, correspondiente a la fuerza vertical, y W, siendo la fuerza negativa, que por su tendencia hacia abajo consideramos como negativa, y nos da la fuerza en N, la cual es igual a 40. Y con eso se termina el ejercicio una vez obtenido cada una de las fuerzas. Para la parte de descomposición de fuerzas en 3 dimensiones, podemos decir que es parecido a lo que se hace al descomponer en un plano. Sin embargo, aquí aparece una nueva dirección, siendo esta Z, por lo que estos componentes actúan en sus respectivas direcciones. El componente menos X es el componente en el eje X, y el componente menos Y es el componente a lo largo del eje Y, y a su vez el componente menos Z es el componente en el eje Z. La notación de la suma vectorial y la descomposición del vector están ligadas una con la otra, de acuerdo con la ley del triángulo del vector, que nos dice: si dos lados de un triángulo son representados por dos vectores continuos y entonces el tercer lado del triángulo que está en la dirección opuesta es la resultante de los dos vectores. Inversamente, puede afirmarse que un vector puede ser representado como la suma de otros dos vectores o más en general. Podemos concluir que un vector puede ser considerado como equivalente de la sumatoria de dos vectores. Esta fue la idea base de la descomposición de vectores. Y con esto podemos concluir que la fuerza es un empujón o un tirón que ejerce un cuerpo contra otro, incluyendo la gravedad, electroestática, magnetismo e influencias de contacto. Fuerza es un vector cuantitativo teniendo una magnitud, dirección y punto de aplicación, como ya se definió en el video anterior. Y el descomponer las fuerzas en un plano y en 3 dimensiones trae consigo una visualización de las fuerzas que se ejerce en cada dirección de un objeto, dando pie a un análisis estricto del cálculo de dichas fuerzas a fin de determinar las que desconocemos y que interactúan con la partícula en cuestión. Y por mi parte sería todo, y agradezco su atención.